Buen día, espero se encuentren bien. Este video hablará acerca de la construcción del mundo narrativo, perteneciente a la esfera, la narrativa contemporánea latinoamericana de la materia lengua materna de segundo grado de secundaria. ¿Qué vamos a poder encontrar en este video? Vamos a hablar acerca de la definición de lo que es una narración. Vamos a ver algunos de los elementos más importantes de la narración, como lo son el narrador, los personajes, el tiempo y el espacio que pertenecen a un ambiente y, por supuesto, el trama. Empecemos. El ser humano ha creado, transmitido e imaginado relatos, de hecho, desde que pobló la Tierra. Sin ellos sería imposible conocer la historia de nuestros antepasados, así como maravillarnos con el mundo de la ficción. Pero bien, empecemos por definir qué es una narración. Una narración es un relato progresivo de un suceso o evento que puede ser real o ficticio, que experimenta un personaje en un tiempo y en un lugar determinado. Existen tipos de textos narrativos, como lo son el cuento y la novela, subgéneros literarios conformados por la ficción, es decir, cosas que no son reales o cosas que no pasan en realidad, sino que son producto de la imaginación del creador, en este caso el autor o escritor. Comparten además elementos muy similares lo que es el cuento y la novela, como lo son personajes que viven una historia, como lo son un trama y como lo es también el tiempo y el espacio, es decir, el ambiente donde se desarrolla la historia. Vamos a ver cada uno de estos elementos. Narrar, decía mi padre, es como jugar al póker. Todo el secreto consiste en parecer mentiroso cuando se está diciendo la verdad. Ricardo Piglia. Vamos a empezar por definir lo que es un narrador. Un narrador es la persona que allega la información al lector y le cuenta la historia o le cuenta el relato que se está viviendo. Es por ello que esta persona tiene el conocimiento de todo lo que viene en esta lectura. Es importante reconocer que un narrador no es el autor o el escritor de ese cuento, sino que un narrador también proviene de la imaginación del autor. ¿Ok? Existen diversos tipos de narradores y va a depender de cómo se quieran clasificar. Nosotros vamos a manejar 3, que más adelante explicaremos con ello. Mientras, vamos a ver un pequeño video de reforzamiento acerca de la definición de lo que es un narrador. ¿Quién lo contó? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así inicia la novela 100 años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Desde sus primeras líneas, la historia es cautivadora y atrapa a los lectores, pues hace que se pregunten quién es Aureliano Buendía y por qué está a punto de morir. El acceder al universo que se construye en la obra sería imposible sin la figura del narrador. Este es el intermediario entre el mundo creado por el autor y el lector, quien mediante un trabajo de interpretación es capaz de reconstruir el sentido del texto. El narrador regula la información que reciben los lectores, reúne distintos grados de conocimiento de los hechos narrados e incluso puede participar directamente en ellos. Esto depende de la decisión del escritor al establecer la posición y la perspectiva de esta voz. Ten en cuenta que la existencia de un narrador resulta indispensable en la conformación del género narrativo y que dicha voz no equivale a la figura del autor, sino que pertenece al mundo ficticio del relato. ¿Estás listo para analizar distintos tipos de narradores? Bien, vamos a ver tipos de narradores. En este caso vamos a manejar 3, lo que es el narrador omnisciente, el narrador protagonista y el narrador testigo. Empecemos con el primero, el narrador omnisciente. Un narrador omnisciente se encuentra fuera de la historia, mas sin embargo conoce todos los detalles de la misma. Número 2, el narrador protagonista. La historia se centra en este personaje como hecho primordial y usa la primera persona para poder expresarse. Y por último, tenemos el tipo de narrador testigo. Este tipo de narrador solamente conoce una perspectiva de la historia, no conoce todos los puntos primordiales. Es decir, hay cierta información que este tipo de narrador ignora.
Ahora hablaremos acerca de los personajes. ¿Qué es un personaje en una narrativa? Un personaje puede ser una persona, un animal o un objeto o algo producto de la imaginación que realiza o padece acciones dentro de la misma. Los personajes pueden tener características físicas, es decir, poder imaginar cómo son físicamente, así como también características psicológicas, cómo se comportan, cuáles son sus pensamientos o formas de comportarse en la misma. En tipos de personajes podemos encontrar tres: el personaje principal, que es los personajes en los que se centra la historia; el personaje secundario, que son personajes que apoyan al protagonista o al personaje principal en realizar o oponerse a la historia que se está relatando; y por último tenemos el personaje incidental, que este personaje aparece brevemente, puede aparecer o desaparecer y no afecta en el desarrollo fundamental de la historia. Básicamente aparece en una escena o en muy poca parte del relato. Siguiendo con más elementos de la narrativa, tenemos también lo que es el espacio. El espacio es el lugar físico donde se desarrollan los hechos. A eso nos referimos con el espacio, donde físicamente se desarrollan las historias que estamos leyendo. Y el tiempo lo podemos dividir en dos partes: externo o interno. El tiempo externo corresponde al contexto, a la época, al siglo, al año que se está desarrollando esta historia. Y el tiempo interno se refiere específicamente al tiempo transcurrido durante el relato del mismo. La trama es el orden en que ocurren los sucesos en la historia, y la trama tiene ciertas características, como lo es el planteamiento, el conflicto, la acción, el clímax y el desenlace. Pero también tenemos diferentes tipos de trama. En este caso hablaremos de tres tipos de trama. La primera de ellas va a ser la trama lineal, es decir, una trama cronológica donde van contándose los sucesos de manera ordenada, de principio a fin, que en este caso su estructura sería el planteamiento, el conflicto, la acción, en este caso que llamaremos clímax, y el desenlace. Otro tipo de trama que tenemos es la trama en retrospectiva. Es cuando inicia un cuento o un suceso de atrás hacia adelante, es decir, su estructura quedaría desde la conclusión, después seguiría el clímax para poder explicar el conflicto, y por último ver cuál era el planteamiento del mismo. Y por último tenemos el tipo de trama circular, que quiere decir que inicia el cuento o el relato o la narrativa, como inicia, acaba. En este caso su estructura sería en un inicio la conclusión, luego el planteamiento, luego el conflicto, la acción, el desenlace, y concluiría o terminaría de nueva cuenta con la conclusión, y es ahí donde se estaría dando el círculo. Quiere decir que la trama circular da, como su nombre lo dice, da una vuelta, inicia con el desenlace, pasa por todas las partes de la estructura de la trama, como lo es el planteamiento, la acción, el conflicto y el desenlace, y culmina de nueva cuenta con el desenlace. Como inicia, culmina pasando por todas las estructuras. Y por último tenemos el ambiente, que el ambiente determina las emociones y sensaciones que predominan en el cuento. Se logra la descripción detallada de qué se siente al estar leyendo dicho capítulo o dicho párrafo. Entonces el ambiente va a determinar las emociones y sensaciones que predominan en el cuento. Bien, jóvenes, por mi cuenta ha sido todo. Espero te quede un poco claro acerca de la construcción de la narrativa. Hay que recordar de manera general que una narrativa pues es un relato progresivo que ocurre en un tiempo y lugar determinado, donde hay elementos primordiales como lo son los personajes, como lo es el narrador, como lo es la trama, que es el orden donde se realizan los sucesos. Espero te sirva para las próximas sesiones que tengamos y posteriormente para el estudio y análisis de algunos cuentos latinoamericanos que serán asignados en tus clases. Nos vemos y que pases bonito día.